Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Hermoso canto. Para muchos el favorito. Este es uno de mis cantos favoritos, ¿verdad? Es un canto muy hermoso acerca del cuidado de Dios. Voy a pedirles de favor que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Hemos ya alabado al Señor a través de la oración. Vamos a edificarnos con el estudio de su palabra. Enviamos un saludo a todos los hermanos que están en la transmisión y les pedimos que también preparen sus Biblias para estudiar con nosotros el mensaje de hoy. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. Es una serie de predicaciones acerca del libro de los Proverbios, uno de los libros más prácticos que hay en la Biblia. Es una cantidad inmensa de consejos, casi 1000 proverbios los que hay aquí, que podríamos utilizar, hermanos, para un tema distinto, indiferente. Hay algunos que son repetitivos, ¿verdad? Sin embargo, realmente es muy amplio el contenido que tiene este libro de la Biblia. Particularmente el consejo que vamos a estudiar el día de hoy se llama preocúpate por el resultado de tus acciones. Preocúpate por el resultado de tus acciones. Hermanos, cada uno de nosotros estamos tomando decisiones y con base en esas decisiones actuamos y cada decisión, cada caso en el cual nosotros actuamos trae una consecuencia, ya sea positiva o ya sea negativa. El problema está en que muchas veces algunas personas, aún cristianos, ¿verdad?, pues no nos preocupamos por cuál va a ser el resultado de nuestras acciones, no solamente en nuestra persona, sino en las personas que nos rodean. Y esa es una idea que quiero dejar grabada hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Debo, como hijo de Dios, de preocuparme acerca del resultado de mis acciones, es decir, qué estados de ánimo, qué reacciones va a generar en las personas, ya sea mis padres, si soy un joven, mi cónyuge, si estoy casado, mis hijos, si tengo una familia, mis jefes, mis compañeros de trabajo o mi familia. Obviamente los versos que vamos a estar utilizando no son específicos en cuanto al número de personas. Sin embargo, la aplicación sin duda puede darse a cada uno de los casos que he mencionado. Incluso me atrevería a decir en aquellas personas que incluso no nos conocen, porque las acciones que nosotros tenemos en la vida cotidiana muchas veces afectan positiva o negativamente incluso a las personas que no nos conocen. Voy a ocuparme únicamente en 3 ideas, hermanos, el día de hoy. Únicamente 3 ideas. Y la primera, debo de preocuparme si el resultado de mis acciones trae alegría o tristeza. Con base en el libro de Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1. La palabra de Dios, hermanos, dice así en esta porción de la Escritura: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. No necesitamos ser muy conocedores ni de la Biblia ni del lenguaje común como para no percibir o no darnos cuenta que aquí hay precisamente 2 tipos de reacciones, 2 tipos de resultados. Está, por ejemplo, la alegría de aquel hijo que es sabio, o está la tristeza de aquel hijo que es necio. ¿Qué es un hijo sabio? Bueno, la palabra de Dios nos enseña, incluso vamos a traer a la memoria el primer tema que estudiábamos en esta serie de predicaciones, para recordar, hermanos, que la sabiduría no solamente se refiere a aquella habilidad o aquella capacidad que todas las personas podemos ir adquiriendo a través de los años o a través de la experiencia. Hay gente que es joven, que no tiene muchos años de vida, pero que sin embargo es sabia porque la experiencia de vida, ¿verdad?, le ha llevado precisamente a tomar
buenas decisiones. Una persona sabia es aquella que ha acumulado experiencia y que por lo tanto ha aprendido a tomar decisiones correctas. Una persona sabia también puede ser una persona inteligente siempre y cuando las decisiones que tomen sean correctas. Pero particularmente, hermanos, la sabiduría es aquella capacidad que nos permite discernir entre lo verdadero y lo malo, o entre lo bueno y lo malo. Y ese tipo de sabiduría únicamente, o por lo menos más perfectamente, es la que proviene de Dios. Y la sabiduría de Dios da como resultado el que aquellas personas que tenemos esa sabiduría o que tienen esa sabiduría se preocupen por traer alegría a la vida de las personas. Eres un joven porque o alguien que todavía está bajo la tutela de sus padres, este versículo es para ti. El hijo sabio alegra al padre. ¿Cómo puede un hijo sabio traer alegría al padre? Sin embargo, no solamente un hijo sabio trae alegría a su padre, una buena esposa trae alegría a su familia, a su esposo. Un buen esposo trae alegría a su esposa y a sus hijos. Unos buenos padres traen alegría y regocijo a sus hijos. Un buen empleado trae alegría a su jefe. Un buen vecino trae alegría a sus vecinos. Una buena persona trae alegría a sus semejantes, decía yo hace rato, incluso a aquellos que no conocen. Sin tratar de ser exhaustivo, ayúdenme, hermanos que estamos aquí, hermanos que están en la transmisión, ¿verdad? ¿De qué manera podríamos nosotros hoy traerle alegría, por ejemplo, a una persona? ¿Quién dice yo? ¿De qué manera podrías tú hoy traerle alegría a tus padres, a tu familia, a tus amigos, a las personas que te conocen? ¿Quién dice yo? ¿De qué manera podrías hoy traerle alegría a esas personas que te aman o que amas? Una idea, la que se les ocurra. Demostrando cariño, demostrando amor, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo podrías traerle alegría al corazón de alguien hoy? Ya no haciendo las cosas que le molestan o le ofenden. Esa también me parece muy buena. ¿De qué manera podrías traerle hoy alegría a alguien? Considerando a las personas, tomándoles en cuenta, dándoles un lugar, asignándoles un valor. ¿Otro más? ¿Yonan? Obedeciendo, llevando buenas calificaciones a la casa, llegando con el gasto completo y no decir, ¿qué crees? Que pues es que me fui con los amigos, ¿no? Y ¿sí me explico? A veces son pequeñas cosas que pueden traer tristeza. No endeudándote de más puedes traer alegría, pagando incluso tus compromisos, cumpliendo tus promesas, eso trae alegría también. Tener un hogar en orden también para que los miembros de la familia se sientan contentos. La sabiduría de Dios da como resultado que cualquier persona, ¿verdad? La sabiduría de Dios trae como resultado que cualquier persona que actúa con ella traiga alegría a la vida de sus seres amados. La pregunta es hoy, ¿qué está trayendo nuestra vida a nuestros seres amados? Vayan conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 20, donde se repite la misma idea que en el 10.1, pero quiero tomarlo para hablar de la segunda. El primero, el 10.1 que ya leímos, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios capítulo 15 es el versículo que vamos a leer el día de hoy, versículo 20. Hermano, hermana, ¿qué tan común es en ti o en mí el preocuparnos por el resultado de nuestras acciones? Nuestras acciones pueden atraer alegría o pueden traer tristeza. ¿Qué ha traído hasta este momento en tu familia, en las personas que te conocen, tus acciones? Vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 20. Dice así: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. En el mensaje introductorio al libro de Proverbios, comentaba yo que el libro de Proverbios habla del simple,
Habla de aquel que es muchas veces tonto, ¿verdad? Y tonto no es una palabra ofensiva. Habla de una persona que no es inteligente, que es lo contrario a ser una persona sabia. Una persona que no es sabia trae tristeza. Y no solamente trae tristeza por sus acciones, sino porque incluso, dice el versículo 20, menosprecia, en este caso, a su madre. ¿De qué manera podría traer tristeza a mi familia? Alguien podría decir rápidamente, haciendo todo lo contrario de lo que acabamos de decir. Imagínense aquellos padres que están trabajando, que están todo el día encerrados en el negocio, que a lo mejor el padre se va a la fábrica, a la empresa, a la oficina, la mamá a lo mejor sale a trabajar, o incluso a lo mejor no lo hace, pero anda vendiendo una cosa, anda vendiendo otra, para que al hijo no le falte el uniforme, no le falte los útiles, no le falte nada. Y cuando llega con la boleta de calificaciones de 10 materias, reprobó la mitad. Oye, ¿cómo es posible, no? O ese esposo que de repente, ¿verdad?, te das cuenta que te dice un día, ¿qué crees? Pues ya me volvieron a correr del trabajo. ¿Y ahora por qué? No, pues es que no me apuré, no, pues es que no me gustó. O esa esposa que dice, no, pues es que no hice de comer, pues es que no lavé, pues es que no planché, ¿verdad? Hay muchas maneras de traer tristeza. O las decisiones incluso que tomamos, decía yo hace rato, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces vivimos muy apretados económicamente a causa de la cantidad de gastos que tenemos o de deudas que contraemos. Y eso trae tristeza porque cuando hay necesidades nos damos cuenta que no podemos sufragarlas. Por eso es que el consejo de hoy es que tenemos que preocuparnos por el resultado de nuestras acciones. A partir de hoy, hermanos, pensemos antes de actuar. ¿Esto que voy a hacer, qué le va a traer a mis seres amados? ¿Le va a traer gozo, alegría o le va a traer tristeza? Si soy un hijo de Dios sabio que está considerando el libro de Proverbios, entonces vamos a tomar una decisión correcta para traer alegría. 2, hay una segunda cosa. Hay una segunda reacción, hay una segunda consecuencia hay un segundo resultado que puede traer o que pueden traer mis acciones. Y la segunda es obediencia o necedad. Me gustó esta imagen, ¿verdad? O más bien armé esta imagen de 2 imágenes, de 3 imágenes, ¿verdad? Porque quiero que pensemos que el varón que está allí, ¿verdad?, puede ser cualquier persona, en el caso de las hermanas, una hermana, todos en cualquier momento estamos ante la disyuntiva de ¿obedezco o desobedezco? Hermanos, llega un momento en la vida del ser humano en la que cada uno de nosotros va a tomar la decisión de obedecer o desobedecer. Punto. Va a llegar el momento, si eres joven, si eres un adolescente, en el que tus padres te van a dar instrucciones, te van a infundir valores morales o espirituales, pero en el que ya no van a estar allí, ¿no? Y te toca decidir a ti, ¿obedezco o desobedezco? Pero también a los adultos, en el que tenemos que decidir, ¿obedezco esta instrucción? ¿Obedezco esta orden? ¿Obedezco lo que me pidió mi familia, lo que me pidieron mis padres, lo que me pidió la persona con la cual trabajo? ¿De qué va a depender eso? De si soy una persona sabia o soy una persona necia. Vayan conmigo al libro de Proverbios capítulo 10, versículo 8. Y vamos a darnos cuenta que hoy vamos a estar mencionando indirectamente al necio, aquella persona que no entiende, que tiene falta de sabiduría, que no piensa antes de actuar y que por lo tanto puede traer tristeza en virtud de su necedad. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué es una persona necia, hermanos? Antes de hablar del sabio, ¿qué es o cómo es una persona necia? Puede ser obstinado en su error. Lo acabas de describir muy bien. Una persona necia, primero que nada, es obstinada. O sea, no la haces cambiar por nada. A veces es bueno ser obstinados, hermanos. En la fe, por ejemplo. En la fe tenemos que ser obstinados. Yo no voy a cambiar mi fe por nada.
Yo no voy a dejar de creer en el Señor Jesucristo. Yo no voy a dejar de causarle alegría a mis seres amados. Nada me va a hacer cambiar. El problema, Omar, es que una persona necia está obstinada ¿en qué? En el error. Y está obstinada en el error a pesar de que alguien le hace ver, le explica, le dice por qué no debe de hacer eso, por qué no debe de responder de esa manera, por qué no debe de ir a ese lugar, por qué no debe de actuar así, y se le hace ver de una y de otra manera y dice no, no, no y no. Y es más, delante de ti, en tu propia cara, hace aquello que tú le acabas de decir que no lo haga. Y dices, ay, Dios mío, ¿verdad? Y de repente dices, pero ¿cómo puede ser tan necio? ¿Cómo puede ser tan obstinado? Pero la pregunta es, ¿nosotros, hermanos, somos obedientes? Pensemos como hijos de Dios. ¿Somos obedientes ante Dios o somos necios? Porque una persona obediente no puede ser obediente con uno y desobediente con otro. Por ejemplo, no puedo ser obediente con mi padre y con mi madre, no. No puedo ser obediente con una persona extraña y con otra, no. No puedo decir que soy obediente con alguien, pero no desobedecer a Dios, pero no obedecer a Dios. No, una persona obediente lo es en todas las áreas de la vida. Y esa persona tiene un corazón sabio, porque dice Proverbios 18, que el sabio de corazón sabe acatar órdenes. Es otra manera como se podría traducir. O también dice que el sabio obedece lo que se le manda. En contraparte dice, el necio de labios caerá. ¿Cómo es el necio? El necio es rezongón. Ay, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer de esa manera? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué siempre yo? ¿Y por qué no mi hermano? ¿Y por qué no mi esto? ¿Y por qué no lo otro? El necio siempre está protestando, siempre está diciendo, todo yo, todo yo, todo yo. Y lo peor es que se mete en problemas. Eso significa caerá. El necio de labios caerá. Se va a terminar metiendo en problemas. Un hombre y una mujer sabios es aquel que acepta el consejo, pero sobre todo que obedece. Pero el necio corre a su perdición. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 8, 12:1, 13:1 y 15:5. Primero que nada, 1:8, antes del 12:1. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción. Aquí hay un llamado de atención. 1:8. Oye, hijo mío, es un llamado de atención. Oye lo que se te está diciendo, en este caso, de tu padre, y no desprecies la dirección, es decir, las enseñanzas, las advertencias, la educación que te da tu madre. Sé obediente, no seas necio. El problema, hermanos, es que a muchos seres humanos no nos gusta que nos den órdenes. Nos molesta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿A poco no? Créanme que hay personas que tú le das una orden y decimos en México, ¿ves cómo nos prendemos de inmediato? A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y por eso a veces tienes que buscar la manera, ¿no? de cómo le digo para que no me diga que le estoy dando una orden, porque si no... No. Dice abiertamente el autor de Proverbios, escucha, no menosprecies. Miren lo que dice el 12:1, ahora sí, y después el 13:1. Primero el 12:1. Entonces, aquí hay un llamado. El Hijo de Dios, que es sabio, dijéramos, para el oído, pone atención, escucha el llamado a la instrucción, la enseñanza, la advertencia del padre, de la madre o de cualquier persona, para obedecer. No se aferra, no es necio. Dice el versículo 1 del capítulo 12, el que ama la instrucción, el que ama la disciplina, el que ama la educación, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una persona necia es ignorante. Vamos a ver lo que dice el 13:1. Si se dan cuenta, son proverbios que repiten la misma idea.
Es una instrucción que por alguna razón el autor de Proverbios dijo una y otra vez. ¿Por qué en tantas ocasiones el autor de Proverbios dijo, oye, escucha la instrucción, recibe el consejo, recibe la dirección, recibe los mandamientos? Quizás porque conocía que el corazón del hombre es así. Es decir, tiene la tendencia a desobedecer o a la necedad antes que la obediencia. Yo creo que sí. Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, ¿qué dice? No escucha las reprensiones. ¿Y cómo es un burlador? Alguien que se ríe, que no, sí, ajá, sí, sí. ¿Verdad? Cuando quieras, te menosprecia, se da la vuelta, te deja hablando. A veces somos así con Dios, hermanos. Por eso decía yo hace rato que una parte muy importante respecto a la obediencia, primero que nada, es con Dios. Dios nos ha dado muchos mandamientos en su palabra, y aunque conscientemente, me atrevo a creer, nadie lo hace, en nuestras acciones sí lo hacemos. Dios te dice, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Sí, Dios, sí. ¿Por qué? Porque terminamos de hacerlo muy rápido. Afortunadamente, Satanás no tuvo razón cuando le dijo a Job, cuando le dijo a Dios acerca de Job, déjalo un poquito y vas a ver si no va a renegar de ti, si no maldice tu nombre en tu propia presencia, en tu propia cara. Satanás le aseguró a Dios que Job haría eso, que se burlaría, que no escucharía, pero no lo hizo. Pero creo que yo sí lo he hecho, hermano. ¿Lo habrás hecho tú? Que en el propio rostro de Dios hemos sido necios, rebeldes, que nos hemos burlado. Dice el 15:5 y después el 15:32. Primero, Proverbios 15:5. El título de la predicación de hoy se llama Preocúpate por el resultado de tus acciones. Mis acciones pueden generar alegría, pero también pueden generar tristeza. Pueden generar en mí obediencia o pueden generar en mí necedad. Dios no quiere que seamos necios, que seamos tontos, sino que seamos obedientes, que escuchemos las instrucciones. Dice Proverbios 15:5, el mismo pensamiento: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y prudente es la persona que discierne, como dije hace rato, entre lo bueno y lo malo. Examina las consecuencias y se va por lo correcto. Y para terminar, el punto 2, 15:32. Proverbios 15:32. A ver, voy a hacerte una pregunta y no espero una respuesta pública, pero sí una respuesta en tu mente y en tu corazón. Escuchen esto. Voy a hacerte una pregunta, voy a plantearme a mí mismo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿amas tu alma? Es decir, ¿amas tu vida? No te pregunto si amas a los demás, porque a lo mejor tú dices, yo no amo a nadie, yo por eso no obedezco a nadie. Bueno, no es que esté bien, pero ok, es tu manera de pensar. Pero entonces te pregunto, ¿te amas a ti? ¿Amas tu alma? Porque miren lo que dice Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Ayúdame a comprender un poquito esto. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, es decir, ama su alma. Va de nuevo. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, es decir, ama su alma, adquiere sensatez. ¿Por qué se dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma? Porque una persona necia menosprecia su alma. Hermanos, uno, porque no le interesa su propia vida. No le interesa su propia vida. No le interesa ser alguien mejor. No tiene expectativas, no tiene metas. No planea ganar nada. Quizás ni siquiera le interesa algo. Qué triste, hermanos, debe de ser una persona que menosprecia su propia vida. No tiene valor por nada.
¿Un hijo de Dios tendría que ser entonces una persona necia? No, porque Dios esperaría que como hijos suyos amemos nuestra alma, amemos, hermanos, nuestra vida. Y 3, tenemos que tener cuidado, tenemos que preocuparnos por el resultado de nuestras acciones, porque nuestras acciones pueden traer esperanza o frustración. Aquí, hermanos, voy a tratar de ser muy limitativo en lo que quiero hablar, porque hablar de esperanza o hablar de deseos, puedo hablar de cosas muy grandes como de proyectos de vida. Quiero terminar una carrera para que el día de mañana yo tenga un buen trabajo, forme una familia, o voy a poner un negocio para tener suficientes recursos económicos y poder darle a mis seres amados todo lo que quieren, o voy a cuidarme, voy a hacer ejercicio para tener buena salud y no enfermarme. O sea, hay muchas áreas en la vida en las cuales podríamos tener invertir nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestro yo, y basar en eso nuestra esperanza. Ahora sí que con la esperanza de que el día de mañana no nos frustre el resultado. Pero al final de cuentas, hermanos, al hablar de que tengo que tener cuidado de que mis decisiones o mis acciones traigan esperanza o frustración, va a ir centrado a la eternidad. Porque pensemos en esto. Vamos a tratar de ser optimistas. Que todos los que estamos aquí y todas las personas o todos los hermanos que están en la transmisión lográramos todo lo que quisiéramos en esta vida. Todo. La carrera que quieres, la familia que deseas, la posición económica que soñaste, la felicidad, el gozo, la alegría. No te faltó nada, disfrutaste todo, viste todo. Vamos a pensar que pusiste tu esperanza, tus fuerzas, tu anhelo, tus sueños en eso, y no te frustraste porque lo lograste todo. Pero no te preocupaste de lo más importante, la eternidad. ¿Qué ganancia se puede tener, dice el Señor, si se gana el mundo, pero se pierde el alma? Así que el llamado de atención que quiero hacer yo el día de hoy, hermanos, va encaminado a que mis decisiones traigan una esperanza en la eternidad y no una frustración. ¿A qué me refiero? Miren lo que dice, vamos a empezar, dado que estamos estudiando Proverbios, debe de ser siempre la base de nuestra enseñanza. Entonces, Proverbios capítulo 10, versículo 28. Me llamó la atención este verso, hermanos, este proverbio. Por eso quise utilizarlo, hermanos, en este punto 3. Proverbios 10, 28 y posteriormente 1 Corintios 1, 18. Dice el primero: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Aquí hay una comparación entre el que es justo, entre el que teme a Dios y el que no tiene temor de Dios. Aquí hay una diferencia entre el que teme a Dios y el que no teme a Dios. Y el que teme a Dios, hermanos, va a poner su esperanza en aquello que le va a traer alegría, mientras que el impío, ¿verdad? La esperanza del impío va a perecer. ¿Por qué? Porque ¿en qué pone su esperanza el justo? En Dios. El justo pone su esperanza en Dios y entonces eso le trae alegría a su corazón, le trae gozo, le trae contentamiento. Pero la esperanza del impío, hermanos, va a perecer. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta al final de todo que no le trajo lo que deseaba. Vamos a tratar de aclarar poco a poquito esto. Vamos a 1 Corintios, estamos en el punto 3. El título de la predicación de hoy se llama Preocúpate por el resultado de tus acciones, porque mis acciones pueden traerme alegría o tristeza, pueden traer obediencia o necedad. Y punto 3 y último, puede traer esperanza o puede traer frustración. Dado que es muy amplio lo que podemos hablar respecto a la vida, yo quiero centrarme, insisto, no tanto en lo material,
Porque aun cuando lográramos todo lo material y no nos preocupáramos por lo espiritual, entonces lo que podemos traer en lugar de esperanza es frustración. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Confiar en el poder de Dios, en la salvación de Dios, en aquello que otros menosprecian, es lo que va a traer alegría un día a nuestro corazón. Nuestra esperanza, entonces, hermanos, más allá de alcanzar todas nuestras metas en este mundo, que ojalá todos las alcancemos, y de verdad, hermano, ojalá que todos alcancemos todo lo que deseamos en este mundo, pero lo más importante es que cuando nos vayamos de Él, ¿verdad?, nuestra esperanza continúe, porque sabemos que lo que nos espera es el gozo, es la alegría. Y para que eso ocurra, debe ser una esperanza como la esperanza del justo de la que habla Proverbios, la esperanza en Dios, la esperanza en la vida eterna. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23, antes de Proverbios 11:7. Romanos capítulo 6, versículo 22. Casi estoy por terminar el tema de hoy, no es muy largo, pero espero que nos haga pensar en que a partir de hoy debo de preocuparme por cuál es el resultado de mis acciones. ¿Qué provoca en los demás? ¿Estoy trayendo alegría o estoy trayendo tristeza a mis seres amados? ¿Estoy siendo obediente o estoy siendo necio? ¿Tengo una esperanza que va a traer alegría a mi vida o va a terminar frustrándome? Dice Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Allí está otra vez lo que dice Proverbios 10:28, la esperanza del justo que trae alegría. Pero dice la segunda parte, la esperanza de los impíos perecerá, porque la paga del pecado es muerte. ¿De qué le servirá al hombre, dice Jesús, si gana el mundo y pierde su alma? Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 7, casi para terminar. Proverbios capítulo 11, versículo 7. Dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. ¿Nos damos cuenta de la relación que hay entre el 10:28 y el 11:7? Cuando muere el hombre impío, salud, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque después de la muerte, aunque haya tenido poder, aunque haya tenido riquezas, aunque haya tenido todo, va a terminar. Pero la esperanza del justo, dice, es alegría. Vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Gocémonos, hermanos, de saber que, de acuerdo a la palabra de Dios, la esperanza que tenemos nosotros es precisamente la vida eterna. No nos vamos a morir y vamos a terminar frustrados sabiendo que ocupamos nuestra vida en todo menos en lo espiritual. Dios no miente, nos espera la vida eterna, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Por qué? Porque creímos en ese evangelio que es el poder de Dios. Entonces, sigamos firmes, estemos firmes en la fe, hermanos, que hemos declarado en el Señor. 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso. Dice, hay que estar firmes, hay que estar creciendo siempre, porque, hermanos, no es en vano, hay un resultado, y ese resultado va a traer alegría a nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos.